Hoy iniciamos una serie que hemos llamado Por mi Espíritu. Y hoy fundamentalmente vamos a hablar de la oración llena del Espíritu. Y vamos a iniciar con el versículo que nos guiará en esta serie, un versículo del Antiguo Testamento, del profeta Zacarías, pero que el profeta Zacarías profetizando en aquel entonces, hablaba del Nuevo Testamento y de la experiencia de la presencia del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo también se movía en el Antiguo Testamento, pero era algo más externo, algo más ocasional. A partir del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo empieza a obrar desde nuestras vidas. Acompáñeme al pasaje de Zacarías, capítulo 4, versos 1 al 6. Y el último versículo es el que vamos a destacar en el día de hoy. Dice así: entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó, como a quien se despierta de un sueño, y me preguntó: ¿qué es lo que ves? Yo le respondí: veo un candelabro de oro macizo, como un recipiente en la parte con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas, con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió: ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo, y vamos a decir todos en voz alta la última parte de este pasaje, allí desde donde estamos. Acompáñeme para repetir lo que el ángel le dijo en aquel momento a Zacarías. Esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a repetirlo nuevamente. Allí en casa también, esta última parte. Esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. La palabra espíritu, una palabra compleja del hebreo, traducirlo tanto en el hebreo mismo y en el lenguaje del Nuevo Testamento. La palabra espíritu en el Antiguo Testamento, varios de ustedes la conocen, es la palabra Ruach. En el Nuevo Testamento es traducido como neuma. Significa básicamente aliento, significa viento. Indica esa naturaleza del viento, que no lo ves, pero sabes cuando está presente, pero tampoco sabes de dónde viene, a dónde va. Y este pasaje está hablando de algo muy, muy, muy central. Está hablando, y ahora ustedes ven ahí la figura que están allí, es como la representación de esa parte de esa profecía. Los 2 olivos, la lámpara en el centro, pero esta lámpara da luz porque viene de la fuente de esos 2 olivos. Hablando fundamentalmente de la presencia de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hablando de la presencia del Espíritu Santo, de ese viento que nos impulsa, es básicamente el sentido. Es como si nosotros, el significado, es como si nosotros estuviéramos navegando, estuviéramos en un velero. Cuando no hay viento, pues es muy difícil. De pronto podemos con un remo avanzar allí, pero la imagen es cuando el viento está, la nave, ese velero fluye.
Es un poco lo que vamos a vivir y a experimentar y a hablar en estas semanas, porque generalmente pretendemos vivir la vida cristiana remando por nuestras propias fuerzas. Por eso vivimos muchas veces espiritualmente agotados y no dependemos de la presencia, de la obra, del viento del Espíritu Santo. Con respecto al Espíritu Santo, y esta serie está en este momento del año, porque pues creo que el Señor me ha puesto como un desafío para mi propia vida, para esta iglesia y para todos. Vino a través de un amigo que también es pastor, que tiene mucha experiencia, y a veces hablando con él utiliza en su mentoría una palabra o una frase que siempre me desafía. Es muy sencilla. Cuando estoy hablando y le cuento lo que pasa en la iglesia, lo que pasa en mi vida, y entonces dice, no, estas cosas no están pasando, quisiera que esto ocurriera en la iglesia. Y él me pregunta, ¿y por qué no? Y todo el tiempo que hablo con él, en determinado momento me dice, ¿y por qué no está pasando eso en la colina? ¿Y por qué no pasa en tu vida? ¿Y por qué no? No sé si usted ha leído el Nuevo Testamento, principalmente el libro de los Hechos, y ve lo que ocurre en las personas, en las vidas, en las personas, en las comunidades, y como que nosotros decimos, bueno, eso fue en ese momento. Y creo que es la misma voz que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, mis amigos allí también en casa. ¿Y por qué no está pasando eso en tus vidas? ¿Y por qué no? Esos milagros, ese poder que se evidencia en el libro de Hechos, ¿y por qué no? ¿Por qué no está ocurriendo eso en tu vida? Generalmente empezamos nosotros a remar por nuestras propias fuerzas. El Señor no quiere que como personas, como comunidad, nos quedemos en el mismo estado que iniciamos nuestra vida espiritual. Él quiere que crezcamos, que avancemos. ¿Por qué no has experimentado esto? ¿Usted no se ha preguntado alguna vez cuando lee el texto bíblico? Y a veces uno dice, oiga, ¿y esto yo nunca lo he visto? En mi vida no ha pasado esto. Yo no he visto esto en mi comunidad. ¿Y por qué no? Cuando hablamos del Espíritu Santo, pues generalmente veo en las comunidades dos actitudes en general. Una actitud, vamos de dos extremos. De una carismanía, porque hay gente que está obsesionada con el cuento del Espíritu Santo, con la obra, con el poder de la persona del Espíritu Santo. O una carisfobia. Uy, no me hable de eso, que la gente eso hace cosas raras. Pero vamos a tratar de ubicar en la centralidad de la palabra durante estas semanas. Y hoy vamos a hablar de esa oración llena del Espíritu. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa oración que implica que puedes ver señales, que puedes ver milagros. ¿Por qué no estar lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué no has experimentado los dones, el bautismo, la santidad? Cosas que pensamos a veces que ya no ocurren. Es más, hay comunidades y posiciones teológicas que dicen, no, todo eso que ocurrió en el libro de Hechos, eso ocurrió allá. Y no ahora. No, Señor. Nosotros como comunidad creemos que lo que ocurrió en el libro de Hechos es el inicio y sigue ocurriendo en la iglesia. Después de la resurrección, el Señor Jesús pasó 40 días mostrándose a las personas. No solamente para
dar testimonio de la resurrección, sino para prepararlos para la venida del Espíritu Santo. El Señor Jesús estuvo allí hablando con sus discípulos, mostrándose de un momento a otro, hasta que en algún momento ascendió a los cielos. Y les dijo, hay varios pasajes que quiero mencionar hoy. Lucas 24, 49. Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga del cielo. Quiero enfatizar una cosa aquí, que el Señor Jesús les dice, ¿saben qué? Hasta que no llegue el Espíritu Santo, quédense quietos. Quédense quietos, porque esto no es aquí a punta de esfuerzo propio. Ustedes vieron la resurrección, pero hasta que no venga el Espíritu Santo y los llene con su poder, por ahora esperen. El Señor Jesús se mostró en la resurrección. Supuestamente ya todo estaba listo, pero Él dijo, un momentico, falta que el Espíritu Santo los llene con el poder para vivir la vida cristiana. Quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Hechos, también escrito por Lucas, en los primeros versículos del libro de Hechos, dice en el capítulo 1, verso 4, una vez mientras comía con ellos, hablando el Señor Jesús, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Quiero parar un momentico ahí. No sé si ven la situación, el diálogo que está teniendo el Señor Jesús. Para mí hay hasta cierto humor allí. Como los seres humanos, los cristianos somos iguales por toda la... El Señor Jesús estaba todo solemne y dice, esperen, voy a enviar la promesa del Padre. Y los apóstoles estaban pensando, quién sabe en qué dijo. Y entonces, Señor, ¿esto aquí ya va a establecer el reino de los cielos? Yo creo que Jesús dice, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y continúa. Y miren lo que les dice, los corrige, miren, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Los apóstoles estaban diciendo, bueno, Señor, aquí ya entonces vamos a empezar a reinar en esto. Dios, mire, esto no se trata de conocimiento. La fe cristiana debemos conocerla, debemos leer la Biblia, conocer la Biblia, pero es más que eso. Porque a nosotros no nos toca ni la hora ni cuándo va a venir. Miren lo que dice. Pero nuevamente como que los ubica. Y nos ubica a nosotros. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pregunto, muy pertinente para nosotros, cada individuo, esta comunidad, ¿han recibido ese espíritu? ¿Han recibido ese poder? Necesitamos, tú y yo allí en casa también, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para enfrentar la vida del matrimonio. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para el trabajo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para la crianza, para acompañar a nuestros hijos y más en estas épocas. No podemos vivir la vida cristiana en nuestro propio poder. Como esta imagen
que tenía el profeta Zacarías. Si no, la lámpara deja de arder, deja de iluminar, deja de ser luz. Coloqué allí una frase que leí de un autor que habla del Espíritu Santo, me pareció muy relevante, donde dice: estar lleno del Espíritu Santo estar lleno del Espíritu Santo no me hace mejor que tú, me hace mejor que a mí mismo. Esto del Espíritu Santo no es para compararse, porque vamos a hablar mucho del Espíritu Santo. Y una de las cosas es que cuando estamos hablando de esto, empezamos a decir: no, es que yo sí. No, esto no es para compararse, es para qué tanto el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Estás viviendo la vida cristiana con ese poder? Pregunto. No, pues es que no sé qué, es que estas son épocas que la pandemia. Pregunto. Como mi amigo siempre que hablo con él me dice: ¿y por qué no? ¿Por qué no estás viviendo la vida cristiana con ese poder? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Una de las razones es porque no oramos llenos del Espíritu Santo. Fíjense lo que dije, no dije no necesariamente que oremos. A veces ahí decimos cosas. No oramos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para orar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es una oración? ¿Cómo es? Pues una persona ora lleno del Espíritu Santo primero cuando la prioridad es la oración. Tengo un amigo que tienen como una especie de lema en su congregación, me pareció magnífico. Tienen el lema de primero ora. Y han hecho unas manillas, yo inclusive dije si me regalaba unas, pero ya se les habían acabado, en fin. Todos los miembros de la congregación, primero ora. Esa persona que está llena del Espíritu Santo, lo primero que hace es orar. No es como cuando ya todo lo demás no funciona. Cuando estoy agotado, cuando estoy cansado, cuando he querido servir al Señor en mis fuerzas, cuando ya me toca ir a urgencias, como decimos desde el punto de vista médico, cuando ya me toca ir a urgencias, ahí sí oremos. La prioridad de la oración. Primero ora. Primero que todo, en lo que sea, ora. Cualquier asunto de este país, de esta cultura, de tu ciudad, de tu barrio, de tu edificio, de la iglesia, de tu vida, de tus hijos, primero que Hechos 1:14, uno veía eso. Todos en un mismo espíritu se dedicaban ¿a qué? Y estaban esperando. Junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Todo el mundo orando. Primero que ora. Es que que estoy como muy angustiado, me tomo la agüita de no sé qué, que salgo a caminar, que la dieta del no sé qué. Primero que ora. Primero, eso debe lo primero. Hechos 2:42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. Estos son los grupos pequeños. Esto es los grupos pequeños. Y en la oración. La oración debe ser nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. Y eso nos pasa a todos, ¿sí o no? Nos pasa a todos. Que la oración es ya como no. Primero ora, antes de mandar ese correo electrónico. Primero ora, antes de hablar con tu hijo. Primero ora,
antes de comprar esa casa. Primero ora antes de llamar a una persona de la iglesia. Primero ora. La oración debe ser nuestra primera respuesta. Una oración también llena del Espíritu Santo se necesita, es una oración planeada. El plan de la oración. ¿Cuál es tu plan de oración? ¿Sí? ¿Cuál es tu lista, tu tiempo? Con algunos de ustedes estamos trabajando, todos estamos trabajando discipulado emocionalmente sano. Porque hay que tener un plan para orar, una regla de vida, alguna vida espiritual ¿cuál es la tuya? No, es que yo vivo por la vida y ando y oro así. No, ¿cuál es tu plan? Tu listado, cómo organizas, tu hora, el sitio, el día que dedicas, los momentos. No, es que yo estoy orando todo el tiempo. ¿Sí? Si miramos los versículos anteriores, esta gente tenía un plan para orar. ¿Cuál es tu plan? Una forma organizada, rutinaria de oración va a ser posible que seamos llenos de ese Santo Espíritu. ¿Cuál es tu regla de vida espiritual? ¿Cuál es tu regla de vida para la oración? ¿Y saben qué es lo que está faltando en el día de hoy más para ser llenos del Espíritu Santo? Oigan lo que voy a decir. No es tanto que hablemos tanto, sino que escuchemos a Jesús, que estemos en la presencia de Jesús. ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo en medio de tanto cacareo cuando usted está orando? Cuando no podemos estar en silencio en la presencia del Señor para recibir el poder del Espíritu Santo. Ojo, porque seguro cuando hablan de una persona que está orando llena del Espíritu Santo, lo primero que imaginamos, y está bien, hay muchos modelos, hay muchas formas de orar, es esas personas, ¿sí o no? Si no la han visto aquí, la han visto en televisión, ¿cierto? Esas personas que están, Señor, nombre. Uy, ese hombre sí está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? O pareces una grabadora y hasta escupe versículos y ¿cómo vamos a ser llenos? En silencio. Miren cómo dice. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, meditando en silencio, dice Lucas 11. Cuando terminó le dijo a los discípulos, le dijo uno de sus discípulos, ay Señor Jesús, enséñanos a orar. ¿Recuerdan de ese pasaje? Está en Lucas, está en Mateo, ¿cierto? Y en Mateo 9 está el Padre Nuestro. ¿Saben qué es lo que estaba pasando allí? Ay, Señor Jesús, lo vieron, él estaba en su rutina de oración, en silencio. Cuando terminaron, dijo, Señor Jesús, enséñanos a orar así. ¿Cómo es? Y nosotros la cogimos por donde no es. El Padre Nuestro es un modelo de cómo se organiza una oración. No son una palabrería para repetir 200 veces para que nos bendiga el Espíritu Santo. El Padre Nuestro es un camino para encontrarnos en la oración, más que una retahíla para repetir. Está bien si lo repetimos, pero el Padre Nuestro es mucho más que eso. Es el camino para llevarnos a orar. Es la guía. El Padre Nuestro es la guía de oración, no la oración en sí misma. Encontramos la presencia y el poder del Espíritu Santo en silencio. Miren una de las primeras reuniones de oración de la iglesia primitiva. En Hechos 4, ¿se acuerdan ese momento que
los discípulos iban a ir al templo y había este hombre que estaba enfermo, ¿cierto? Que pedía platica para sus gastos porque estaba lisiado. Y entonces les pidió platica a los discípulos y como esos pobres andaban siempre vaciados, el apóstol Pedro dijo, pues yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo se les voy a dar. El poder del Espíritu Santo, miren. Y luego oraron por este hombre y sanó. Y todo el mundo quedó contento. Unas personas dijeron, los líderes religiosos de aquella época, los expertos en Biblia, le dijeron, no, ¿cómo está ocurriendo? Los llevaron presos, pero salieron. Y miren lo que dijeron al salir. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. El poder de la oración también está en las oraciones en unidad. ¿Cuántas veces, no solamente en nuestra oración personal, sino como en el caso de estos, cuántas veces participas en la oración de esta comunidad? Pastor, es que a tal hora yo no... La pregunta que siempre me hace mi amigo cuando yo le pongo excusas, ¿y por qué no? ¿Cuánto lleva su merced allá en casa sin participar de una oración colectiva? Y no sabemos, segunda de Crónicas 7:14, ¿cierto? Pero miren lo que dice, si mi pueblo es más que uno, si mi pueblo lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Otra forma, como la oración es llena de Espíritu Santo, necesitamos también aprender a orar en comunidad. No solamente solo, sino también en comunidad. ¿Ustedes creen que Bogotá está en un serio problema de inseguridad? ¿No? Pero yo lo que escucho es, la policía aquí no sirve para nada. Que la señora alcaldesa de eso no ha hecho nada. ¿Cómo creemos nosotros, aquí en la colina por lo menos, que va a mejorar la seguridad de esta ciudad? ¿Qué dijimos? Primero, y orar en comunidad.